Hola, les doy la bienvenida. ¿Cómo están? Aquí nuevamente nos encontramos en otro programa especial, el del último jueves de cada mes, las tertulias. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos. Y antes de pasar a saludar a quienes me acompañan hoy, los invitados especiales, voy a saludarlos a quienes, estén en vivo ahora acompañándonos. Y y también ya aprovecho y saludo a quien luego se encuentre con el video y nos vea en diferido. También un gran saludo y gracias por acompañarnos, ¿sí? Así que ya antes de comenzar con el tema que hoy está de propuesta, paso a saludar a ver quiénes están en el chat muy rápidamente. Muchísimas gracias, Jorge Rivera, Meira, Sora, Gaby Lunari, me suena, Teresa, Afrodita, Pablo Lema, también, Josh Clade, Cristian Ceballos, también, hay algunos que me resultan muy conocidos, Ana María, Nibardo, ¿cómo estás? María España, también están los habitués, muchas gracias por acompañarnos, siempre haciendo el aguante, muchísimas gracias. ¿Quién más? Karina, Alicia, Mística, Vivian, Romina, Ana Romero, ¿cómo estás? También. María España siempre ahí, acompañando, gracias. Sandro también. Bueno, muchísimas gracias. Y veo que se siguen sumando, somos ya bastantes. Claudia, Kenny, María Larios, y se siguen sumando. Muchísimas gracias. Ahora voy a saludar a los invitados de esta noche, ¿sí? Que, comparten conmigo la tertulia, muy interesante tertulia, ¿sí? Como siempre, que generamos, ¿sí? Así que paso a saludar. Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? Hola, Caro, buenas noches para todos los amigos que nos acompañan a través de este directo aquí en la Caja de Pandora, a todos los que se han saludado, a los que se sumen luego, a los que vean el video en diferido, a Luis, a Yolanda, a Iván, a Tote, a toda la gente también de la Caja de Pandora. Saludos también para Pablo, Juan Carlos, Gaby, para vos, para todos los amigos que tienen la amabilidad de encontrarse y encontrarnos nuevamente en este espacio que ya hemos hecho propio del jueves de cierre de cada mes a las 22 horas de Argentina y busca tu diferencia horaria si estás en otro país. Hay muchas páginas web que te ayudan. Por lo general nosotros ubicamos horarios de países más referenciados como México a las 20, etcétera. Así que muy contento de estar aquí con ustedes para recorrer este tema de los códigos ocultos del universo y develar si el que está oculto es el universo o es uno el que está oculto al universo. Después sé que alguien va a desarrollar un poquito más de ese tema y sobre todo invitarlos también a que participen activamente a través del chat, si tienen preguntas que las hagan en mayúscula para identificarlas rápidamente, siendo que somos tantos en el directo, y invitarte a que compartas este mensaje, que lo hagas circular por las redes sociales, que te suscribas al canal de la Caja de Pandora y también que te suscribas a nuestros canales particulares. Es la vía de agradecer recibiendo y agradeciendo esto que conjuntamente hacemos en las tertulias. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian. Sigo saludando y recibiendo a los invitados. Pablo Lema, ¿cómo estás? Hola, Caro, ¿cómo estás? Buenas noches. Nuevamente gracias por la invitación a este programa especial que hacemos todos los meses. Saludo también a Juan, a Gaby, a Cristian y también a vos. Y de mi parte muy, muy contento, muy, muy entusiasmado con el tema. Y como siempre digo, muchísimas gracias a ya más de 60 personas que están actualmente en vivo, impregnándole energía, esa energía de inicio que luego, gestan ahí en preguntas, en comentar anécdotas. Así que muchísimas gracias por estar y contentísimo nuevamente por estar acá en la tertulia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gaby Lunari, Gabriela va a decir, Gabriela Lunari, yo le digo Gaby. ¿Cómo estás, Gaby? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Carolina. Buenas noches a todos los que nos están acompañando, que ya se va sumando cada vez más y más gente.
que es muy lindo, ¿no? Juntarnos una vez al mes. Bueno, y bienvenidos también a mis compañeros de tertulia, ¿sí? Que me encanta estar acá, así que bueno, con muchas ganas de empezar el programa. Bueno, muchas gracias. Y Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Carolina. Muchas gracias por invitarme al programa. Muchas gracias a Cristian por estar presente, a mis compañeros y, bueno, a toda la Caja de Pandora por brindarnos el espacio y a todas las personas que están en este momento en el directo y los que nos van a ver después en diferido. Bueno, muchas gracias, Juan. Bueno, ahora sí, ya comenzando, ¿sí?, a sumergirnos en el tema, cuyo título, bueno, del encuentro de hoy es Conoce los códigos ocultos del universo, ¿sí? ¿Y de qué hablamos, no? Cuando hablamos de códigos ocultos del universo, como también en un momento dijo Cristian. Uno cuando plantea códigos y habla de ocultos y de universo, ¿sí?, generalmente uno está considerando que tienen que estar a la vista, tienen que estar accesibles a todo el mundo, ¿sí?, que tiene que ser algo fácil y simple y que de lo que se trata es de leer la señal y avanzar. Sin embargo, como todo misterio de la vida, como todo proceso, como toda evolución, como todo avance que uno genera en su vida cotidiana, o quien decide ir un poquito más, o que en algún momento de su vida se hace alguna pregunta ya más de índole introspectiva, de por qué me sucede lo que me sucede, por qué me toca lo que me toca, por qué mi vida está girando en un sentido que no es lo que realmente me interesa, porque realmente encontrás contradicciones o te estás encontrando con escenarios que no considerás agradables, a su vez como parámetro quizás te estás encontrando con que lo que significa a nivel social, vos te sentís marginado, marginada o muy alejado, alejada de los parámetros de lo que se llama éxito. Entonces eso a su vez profundiza quizás que te cuestiones y que te hagas esa clase de preguntas e interrogantes. Con lo cual uno quizás comienza a mirar a su alrededor o quiere encontrar alguna forma, ¿no?, de mapa de ruta, guía, orientación, ¿sí?, y quizás considera que está todo oculto a la vista de uno, porque o no encuentra respuestas, no encuentra un camino, no encuentra por dónde avanzar. Entonces, ante esos momentos de incertidumbre, de interrogantes o de desorientación, ¿sí?, preguntarte, ¿existe guía, pistas, códigos que tal vez no estoy viendo? ¿Por qué motivo no los estoy viendo? ¿Por qué motivo no estoy encontrando algo que me oriente, algo que me guíe? ¿No? Entonces ya de por sí comenzar interrogando de que tal vez sí están, pero por algún motivo no estás accediendo a esa información. Entonces ya de por sí tenés algo ahí como para vislumbrar y comenzar a descubrirte, ¿sí?, en lo que hace el proceso en sí de transformación, ¿no? ¿Gaby? Bueno, para ir entrando en tema, Vale. como bien decía Carolina, si hablamos de códigos, estamos hablando de justamente estructuras, ¿no? Toda una estructura que está codificada. Y si vamos a hablar de cuán oculto está, ¿no? Obviamente sabemos que al mismo tiempo podemos estar viendo exactamente un código y una persona lo ve y otras no, dependiendo de, como decimos nosotros, el recorrido que tenga cada quien, ¿sí? Hay códigos numéricos, los hay códigos en dibujos, ¿sí? Los hay códigos en fuerzas, ¿sí? Dependiendo cómo mida uno, cómo vea ese código, ¿sí? Sabemos bien también que el código más grande que existe es el lenguaje, ¿sí? Esos sonidos es el más amplio, ¿sí? Y el más estructural. Pero bueno, si hablamos de códigos, hay que
adentrarnos un poquito en lo que son las estructuras del universo, ¿sí? De acuerdo a las estructuras que uno esté evaluando, ahí es donde va a detectar ese código. Y si hablamos de código también, está bueno que pensemos en que hay un orden implicado, ¿sí? Atrás de cada código. Así que bueno, vamos a ver qué va surgiendo, porque si hablamos de códigos también podemos hablar de hace muchos años atrás, ¿sí? Como nos enseña siempre el hermetismo, ¿está bien? Vamos a hablar de códigos que han existido siempre, y también hay códigos nuevos, todo esto que están surgiendo ahora, y vos decís, hay gente que descubrió ciertos senderos, ¿sí? Y que dicen, fíjense que cuando uno ejerce cierta fuerza ocurre esto, ¿sí? Después voy a estar dando algunos de los códigos más nuevos, al menos desde la bioenergía áurea, ¿sí? Paso la palabra. Bueno, Gaby, gracias por tu intervención. Mira, yo aquí acuerdo con ambas. Acuerdo, por ejemplo, con Carolina cuando menciona que no es que en realidad los códigos estén ocultos en el sentido de que estén, de que alguien se haya encargado de taparlos, sino que son códigos que están a la vista de todos, pero como dice Gaby, pues algunos los vemos, otros no los vemos. Alguien mira su reloj y ve las 11:11 y le parece un mensaje, le parece un código que se le está dando. Otras personas ven las 11:11 y les da lo mismo, ¿no? Y desde allí, primero, mi primer aporte al programa tiene que ver justamente con que lo que llamamos códigos ocultos en realidad son ocultos porque, bueno, como decía Cristian al inicio, pues más bien pareciera que somos nosotros los que nos ocultamos frente al universo, ¿no? Y bueno, por ejemplo, a partir para mencionar el tema de los números, pues también a través de la numerología, descubrimos muchos de esos códigos, ya no para entrar en otros temas como geometría sagrada, como matemáticas médicas, sino con la simple numerología, como todo lo que existe se puede transformar en un código numérico y cómo desde allí podemos decodificar muchas de los sentidos del universo y de cosas que parece que estuvieran ocultas, pero en realidad no están tan ocultas, simplemente están a la vista de quienes tienen la humildad de recibirlas, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias, Juan. También, acordando con vos, con lo que mencionás, por ejemplo, uno de los códigos del universo puede ser lo que tiene que ver con la numerología o también con la geometría sagrada, también con el sonido, ¿sí? Y yo los escuchaba a Caro, a Gaby y a vos, y eso en algún punto también nos invita indirectamente, pero más bien directamente, a que qué es lo que percibo de esa realidad, que de alguna manera solamente accedo hasta cierto nivel de esos códigos. Porque como vos mencionás, hay veces que por ahí una persona mira la hora y da esa casualidad que justo dice 11:11, y por ahí es 11:11. Pero para otra persona ese 11:11 está relacionado con otra cosa, o sea, un mensaje, ¿sí? Que eso ya tiene que ver más con la particularidad de la persona, pero también tiene que ver con lo más importante, con esas capas de conciencia en las cuales cada vez uno va despertando, ¿sí? Por eso hay veces que uno se encuentra ante símbolos que en apariencia son iguales, sin embargo el mensaje es completamente diferente. Por eso es tan importante, de alguna manera, lo que nos muestra esto que estamos hablando y recién de manera introductoria, también desde dónde percibimos a ese universo que de alguna manera al principio nos parece oculto. Muchas gracias. Bien, entonces ya que Pablo estaba diciendo que estaban concluyendo la introducción al tema, pues bueno, yo voy a tomar la palabra para entrar al tema directamente. Cuando hablamos de los códigos, ¿sí? Hay que entender que hay un código que es fundamental y básico, basal para entender todos los otros códigos en el universo, ya que veremos que hay códigos que son complementarios, pero hay un código que es estructural del universo, que tiene que ver con la misma estructura del universo. Este camino de enseñanza hermética es para algo.
cuando uno recorre este camino es porque hay que llegar a un punto. Ese punto es que vos seas el creador de tu tiempo y de tu espacio. Por lo tanto, ese mismo camino te lleva a que seas el gestor de los dos códigos ocultos del universo, que son el tiempo y el espacio. Por la simple razón de que nosotros, cuando hablamos de tiempo, nos reducimos a una cuestión numérica y en todo caso biológica inclusive, de vida, ya sea a nivel de personas, de planetas, de estructuras, etc. Y cuando hablamos a nivel de espacio, pues nos referimos al plano que es visible a nuestros sentidos tradicionales. Ahí ya en esos dos puntos tenemos un código oculto, como bien decían ustedes, no porque esté oculto, porque alguien lo ocultó, sino porque nosotros de ambas cuestiones las recortamos solamente a una de las capas a nivel del espacio, de lo real, del universo. Cuando hablamos de espacio a nivel del universo, entonces crear tiempo y espacio, cuando hablamos particularmente de crear espacio, hay que entender que el universo trabaja de manera trinitaria. Cuando hablamos de manera trinitaria, acuérdense que nos referimos a una trinidad, o sea, tres que hacen uno. Esto es lo que vemos en distintos mitos a través de lo largo de la historia, quizás el más conocido para nosotros, el de el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, ¿no? Y amén, por las dudas. Si hablamos de otras religiones o otras prácticas, pues también manejan sus trinidades, obviamente con otras figuras arquetípicas, ¿no? Creo que la siguiente más conocida es la hindú de Brahma, Vishnu, Shiva. Entonces, entendiendo que el universo funciona en trinidad y tripartitamente, el espacio del universo está conformado por tres capas que hacen una. Esas tres capas es una, la real, que es la que nosotros tenemos un contacto diario. En esa capa, pues, es donde es la que capta nuestros sentidos y es la que recortamos. Las que dejamos por fuera son las dos otras capas del universo, que son fundamentales entenderlas porque son las formadoras del plano de lo real. Me refiero al universo emocional y al universo sutil. Desde el espacio, el universo en sí mismo trabaja desde esa trinidad. Mundo sutil, mundo emocional, mundo real. Esto está ubicado a través de la ley universal básica que trabaja la teosofía, cuando ubica que lo sutil determina a lo energético, o sea, a lo emocional, y lo emocional determina a su vez a lo real. Cuando estamos en nuestra vida cotidiana, nosotros siempre queremos solucionar lo real desde lo real, y por eso en el 99.9 de las situaciones, pues, no se logra eso. ¿Por qué? Porque estamos actuando sin considerar el código espacial del universo. ¿Qué quiere decir esto? Que para realmente estar acordes y estar integrados con ese código, cuando nosotros queremos algo en nuestra vida, tenemos que hacerlo trinitariamente también. O sea, considerar nuestro mundo sutil, o sea, lo simbólico, los sonidos, lo que significa, los arquetipos, lo que representa. Tenemos que considerar nuestro espacio y universo emocional, energético, o sea, toda aquella emoción que le voy a dar como componente energético a ese mundo sutil para que logre plasmarse en lo real. Y por último, el mundo, como decíamos, el plano a nivel de lo real. Cuando hablamos del otro código oculto, indivisible, que es el tiempo, te contaba al principio de esta participación, que nosotros también lo recortamos solamente una cuestión de tiempo como un factor numérico, y en cuanto a un tiempo finito. El secreto respecto al código del tiempo es que es la única fuerza. Recuerdo que antes, por ejemplo, Gabriela nombraba el tema de las fuerzas, como parte de esos códigos ocultos. El tiempo es una fuerza que es la única que trasciende todas las capas del universo y todos los universos. No vamos a entrar en ese tema hoy, pero me refiero a todo lo que podríamos llamar universos paralelos y distintos planos dentro del universo. El tiempo como tal es el que los une y los trasciende, es una fuerza que los trasciende. Y entendiendo eso,
la parte del código oculto respecto del tiempo es que nosotros lo trabajamos como si fuera una línea plana, una línea recta, que va del pasado al futuro, pasando por el presente, cuando el universo, al trabajar con el factor temporal como fuerza, lo hace por la vía circular. O sea, no existe un pasado, no existe un presente, no existe un futuro, sino que existe un aquí y un ahora. Justamente esa es la integración de espacio y de tiempo, aquí y ahora. Si nos medimos por esa misma línea, tenemos ya a esta altura esta cuestión que se menciona de que el universo es infinito. Si el universo es infinito en su espacio, también es infinito en su tiempo. ¿Y por qué es infinito? Es infinito porque es aquí y ahora. Siempre es aquí y ahora. Somos nosotros los que recortamos ese aquí y ahora, atrapados en ese pasado mítico, del cual tantas veces hemos hablado, a través de nuestras programaciones. Entonces, si vos aprendés a trabajar trinitariamente con vos, desde tu universo sutil, tu universo emocional, tu universo real, en el aquí y en el ahora, estás trabajando armónicamente desde ese código del universo, que es la base misma sobre lo cual está construido y basado este tiempo y espacio, este camino iniciático, y también, por lo tanto, lograrás conectar con la mayor fuerza que existe dentro del universo, que es la coherencia. Gracias. Excelente. Impresionante. Justo, bueno, como Cristian estaba diciendo entonces, ¿qué implica trabajar trinitariamente, ¿no? Con todos estos códigos del universo, ¿sí? Y cómo sería el abordaje en realidad entonces si uno tuviese que encarar lo que significa el sintonizar con esos códigos. Como mencionó Cristian, el punto es entonces que no se trata de que vos recortes tu vida a lo que te sucede y lo que tocas, ves, olés y sentís, o sea, en cuanto a sentidos, sino que también al menos te plantees que el 99, por no decir el 100% de lo que hoy por hoy te encontrás como realidad, tuvo su origen en planos muchísimo más sutiles, como decía Cristian, en lo que tiene que ver con lo mental y lo emocional. Entonces, como primera medida, empezar a interrogarte o empezar a poner el foco o girar la mirada, ¿sí?, a aquello que tiene que ver con tus pensamientos, con tu palabra, con lo que decís, con lo que tenés como ideas, ¿sí? Y también como aquellas frases hechas, o como a veces le digo yo, frases célebres, que todos repetimos como loros sin darnos cuenta, creyendo que somos graciosos, creyendo que es algo en broma y que en realidad quizás muchas de esas frases te están marcando un camino, ¿sí?, del cual después no encontrás o no entendés por qué siempre estás yendo en esa dirección. Y si pones atención entonces a lo que tiene que ver con esa pauta de lo sutil, eso que está en el mundo mental, ¿sí?, y que como código ya te está marcando en dónde está orientado o en dónde se están plantando semillitas de lo que después hace a tu vida cotidiana, ahí ya tenés un gran, digamos, avance y un gran factor como para realmente empezar a ubicarte y a entender un montón de todo lo que hace a tu codificación, ¿sí? Juan, ¿querés decir algo? Sí, bueno, primero que, por supuesto, siguiendo la línea que ha propuesto Cristian sobre los códigos del universo, pues, ¿cuál es el nivel más sutil de toda la realidad? Pues el nivel más sutil de la realidad es el plano mental, es lo simbólico, son las ideas, las palabras, y a partir de allí hay códigos que están, vamos a decir, como encriptados, y esto lo sabes tú también, a través de los arquetipos astrológicos que muestran como modelos de conducta que, digamos, cada uno de ellos representa pues una serie de conceptos, de ideas,
y que a partir de allí también quien estudia esta ciencia, este arte que es la astrología, también lo conoce, y también agregar que en el nivel del sonido, ¿no? También está estudiado, inclusive hasta por la ciencia también, de que cada planeta tiene una vibración, ¿no? Campo electromagnético, que por supuesto también está codificado en forma inclusive musical, ¿no? Es decir, que allí tienes otros códigos que no están ocultos porque los planetas están a la vista, pero hace falta la curiosidad de ir a por ese conocimiento. Bueno, tomo la palabra ahora. Estaba pensando en todo lo que venían explicando. Y lo que me gustaría comentarles, ¿sí? Es cómo hace la bioenergía, ¿sí? Para tomar, qué código utiliza justamente para apropiarse, al menos mientras es una sesión, una limpieza frecuencial, de ese código de tiempo y espacio, ¿sí? Y utiliza, lo que utilizo, ¿sí? Es el código binario, así se llama. Muchos lo conocen como el testeo muscular inteligente, muchos lo conocen como la inteligencia física. ¿Qué es esto? ¿Sí? Es un código igual que de las computadoras, 1, 0, 0, 1, conectado o desconectado. Esa es la forma de medir. Es lo que se mide cualquier tipo de información, ¿sí? Uno mide si está conectado o desconectada, la frecuencia, ¿sí? Es un código que compartimos con todo lo que tiene vida. Podemos hacer una medición con un animal, podemos hacer una medición con un vegetal y obviamente con cualquier tipo de persona. Y lo bueno, ¿sí? Es que estamos, comprueba una y otra vez, ¿sí? Este código que es universal. Literalmente es uno de los códigos ocultos del universo, ¿sí? Cuando alguien descubre este código binario, se maravilla casi siempre, ¿no? Porque el poder de determinar, ¿qué es lo que podemos determinar? Si una información está conectada o desconectada a ese ser que estamos evaluando, ¿sí? Y, por ejemplo, conectado no quiere decir que esté bien, puede estar mal, en aspecto negativo, pero al menos saber si está en tiempo y espacio con esa persona, si está conectando con esa frecuencia, ¿sí? Bien, después hagan preguntas si les quedan dudas, ¿sí? Ahora voy a nombrarlos. Otro código que yo quiero nombrar hoy es un código que es bastante nuevo. Se trata de Grabovoi, se llama, ¿sí? Los códigos de Grabovoi. Este es un hombre que ha detectado frecuencias numéricas, ¿sí? Y se utilizan justamente para traer más de algo, ¿no? Vos decís, por ejemplo, si estás enfermo y vos tenés una enfermedad X, este hombre ha descubierto ciertos códigos, ¿sí? Que se tratan de números seguidos por espacios. Hay algunos que son enteros, ¿sí? Y uno conecta, digamos, con esa frecuencia y la hace vibrar, ¿sí? Ahí habría que ver con todo lo que explicaron, bueno, Carolina y obviamente Cristian, ¿sí? Cuanto más cumplas con los 3 registros, ¿sí? Si uno conecta con los 3 registros en esa frecuencia, posiblemente, muy posiblemente atraiga justamente eso que está evocando, eso que está atrayendo, ¿sí? Bueno, después si quieren pregunten de nuevo, lo vuelvo a decir. Y bueno, un código también que para mí ha sido oculto hasta que lo descubrí, obviamente, que es maravilloso, tiene que ver con el par biomagnético, ¿sí? El par biomagnético es un código que detectó un médico, ¿sí? Isaac Goiz, mexicano, ¿sí? De origen. Obviamente, como todos los que descubren cosas, se lo echó del lugar. Hoy en día ya está en las universidades, ciertas universidades que lo enseñan. Descubrió, ¿sí? Isaac Goiz, un código en la biología. Descubrió que este pH que tenemos los seres humanos, ¿sí? El pH que tenemos en todos los órganos, en la sangre,
vieron que está de la acidez a la alcalinidad y la alcalinidad a la acidez. Él descubrió que había un código y que todo tipo de patología y problemas siempre se marca con dos polos, uno ácido y uno alcalino, echando por borda, como dicen, tirando todo esto de que todos nos acidificamos y nos enfermamos. No, a veces nos enfermamos también por mucha alcalinización, ¿sí? Entonces él dijo, si hay algún foco ácido, ahí se van a instalar virus y hongos, ¿sí? Y hay que buscar en el cuerpo algún foco alcalino, ¿sí? Y en el foco alcalino, ¿qué van a estar? Y, obviamente, bacterias y parásitos, ¿sí? Entonces, es un código que uno tiene que ir descubriendo en el cuerpo y poner imanes, ¿sí? Entonces, imanes en estos polos, sí, despolarizar la zona. Este es un código maravilloso, ¿sí? Que hoy en día también se sigue, ¿no? Se sigue investigando, pero es otro de estos códigos ocultos que se detectó, en este caso, en la biología, ¿sí? Bueno, paso la palabra y espero preguntas para después. Bueno, buenísimo, Gaby, muchas gracias. Sí, también quería mencionar algo de Grabovoi, como vos decís, que de alguna manera, y tomando lo que mencionaba Cristian también, que el universo ya de por sí es dual, o el universo que uno percibe, digamos, es dual. Ya sea, por ejemplo, desde los mismos hemisferios cerebrales, sí que son duales, o que, bueno, por algún motivo son duales. Después también lo que hace a los testeos musculares, ¿sí? Que también nos muestran programaciones que están grabadas a nivel biológico, a nivel inconsciente, y después también podemos ir a lo que son los símbolos, podemos ir, por ejemplo, al plano consciente, inconsciente, o sea, esas polaridades siempre están, ¿sí? ¿Por qué? Porque como decía Cristian, esos códigos ocultos que hacen a lo que es tiempo y espacio, siempre tienen de base esas tres fases o esos tres planos que son el simbólico, ¿sí? El emocional o energético y el real. Lo que sucede es que por algún motivo, entre comillas, esas tres fases no están integradas. Es como si de alguna manera Dios dijo que estaba en el hombre, digamos, a ver si se interesa en anudarlos, ¿sí? Porque lo que sucede es que, y en dónde se ve esto para hacerlo también práctico, que uno, si percibe el tiempo desde lo mental, ¿sí? Ahí ya dejó de tener contacto con lo que es el ahora. Cuando uno percibe el tiempo de lo mental, lo único que hace es o está viajando en el pasado, o está viajando hacia el pasado, o está viajando hacia el futuro, pero desconsidera el ahora. La ironía de eso es que en ese ahora están todas las semillas que luego van a, digamos, plasmarse en ese futuro, entre comillas. Por eso, lo importante de la coherencia es esa labor que te va a permitir que esas tres fases logres unirlas, ¿sí? Un ejemplo práctico que tengo es que, por ejemplo, muchas veces, digamos, años atrás, por esa curiosidad que tenía y que aún tengo, quería poner en práctica ciertas técnicas, ¿sí? Como para probar, porque entiendo que también siempre hay que experimentar. Pero bueno, en ese momento también, considerando un montón de cosas, ponía en práctica esa técnica y lo que me sucedía era que sí, quizás funcionaba, pero momentáneamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa convicción que hace que funcione la técnica, las técnicas, absolutamente cualquier técnica, esa convicción que hace que funcione. Después, si esa convicción no la sostenés, o sea, como si fuera una disciplina, como si fuera un hábito, lo que sucede es que se abre la puerta del tiempo mental, ¿sí? Ese tiempo programado, ese tiempo inconsciente, y ahí se vuelve a instalar lo que ya estaba, ¿sí? Es como un jueguito de, si uno está presente, si estoy presente, o sea, puedo tomar conciencia de la hora, ¿sí? Y dirigirme desde, digamos, lo que se conoce como guerrero consciente. En un momento en donde uno pierde esa copresencia, es lo anterior. ¿Por qué se instala lo anterior? Porque es un mecanismo de que se siga construyendo la realidad. No importa si es de lo programado. Lo desafiante es que uno la realidad la construya de lo consciente, que es lo que se llama generar
realidad propia. Paso la palabra. Bien, bueno, Pablo, muchas gracias. Bueno, para ir anudando lo que van mencionando, que está realmente súper interesante y es súper práctico, bien, esta cuestión de descubrir lo que decíamos, ¿no? Que quizás no es el universo y sus códigos los que están ocultos, sino nosotros ocultos esos códigos, y que hay distintas vías para ir descubriéndolo, como mencionaba Gaby, ¿no? A través de estas técnicas, ¿no? Incluyendo las más recientes, anudando lo que decía Carolina, lo que decía Juan y con lo que cerraba recientemente Pablo. Yo mencioné en la entrada anterior que el universo es trinitario, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que para que vos y el universo estén en armonía con sus leyes, que para nosotros están ocultas, vuelvo a decir, no hay leyes ocultas como tales, sino somos nosotros, también tendríamos que funcionar trinitariamente. El tema es que desde nuestro estado natural funcionamos, como bien digo, estaban ubicando anteriormente ustedes, funcionamos bipolarmente, dialécticamente, funcionamos en 2 fases, no en 3. Eso hace que una de esa tercera fase, que tendríamos que conectar, está desconectada y por lo tanto ahí es donde perdemos la visibilidad de los códigos, nos ocultamos a esos códigos y tenemos que utilizar técnicas complementarias para descubrirlos. Esas técnicas complementarias van, vuelvo a decir, desde lo que mencionaba Gaby, hasta otro tipo de, incluyendo las mancias, que te permiten conectar con ese mundo simbólico en vos, para escuchar a través de un factor arquetípico lo que está dentro de tu cabecita, dentro de tu mundo simbólico, y no tenés un acceso directo a través de tu escucha. Por ende, en tu vida cotidiana, cada vez que vos te encontrás actuando desde la dialéctica, desde la bipolaridad, o sea, el sí, el no, el esto, el aquello, el elijo, estás trabajando en 2 fases. Por lo tanto, al trabajar en 2 fases, no vas a conectar con la armonía del universo. Lo que decía Gaby respecto de esta cuestión entre lo alcalino, ¿no? Lo ácido y viceversa, es muy lógico si lo pensás, de que cuando sos absorbido por alguno de esos polos, el otro es el que queda desbalanceado y tenés que balancearlo. No importa, no hay un polo bueno o un polo malo, un polo sano o un polo enfermizo. El problema y lo enfermizo está en polarizar hacia un solo polo, que eso es polarizar. Entonces, ¿cómo haces en tu vida cotidiana para trabajar desde lo trinitario, desde incluir esa terceridad e incluir entonces esa tercera fase en tu vida? Y es a través de la otra ley que nos queda totalmente oculta, que es la que hace que tiempo y espacio formen una única entidad, que es lo que hace que el Padre y el Hijo sea lo mismo que el Espíritu Santo, que es lo que hace que Brahma, Vishnu y Shiva en realidad sean uno solo. Y eso es cuando vos lográs en tu vida integrar y no separar, que es lo que te propone esas dialécticas automáticas que trabajamos en nuestra vida. Por lo tanto, si vos en tu día a día querés trabajar en armonía con las leyes del universo para crear tu tiempo y espacio, tenés que hacerlo desde la integración, no desde la división. Por ende, cuando te proponen desde lo interno o desde lo externo la elección, vos tenés que aprender a integrarlas y no a optar por una o por otra, porque tarde o temprano esas elecciones son las que van a hacer que polarices hacia un polo y luego lo termines sintonizando a través de algún síntoma esa polaridad. Estamos hablando de energía, estamos hablando a nivel de sintonías, de frecuencias. Antes de pasar la palabra, y ya para ir también respondiendo a algunas de las preguntas, para ir integrándolos, ahí veía una pregunta de María, España, que dice: hola, muchas gracias por la ponencia, quiero preguntarles algo que acabo de leer. ¿Es verdad que el café duerme la conciencia? Gracias, un abrazo. Bueno, yo lo primero que te voy a responder es de mi experiencia. Si el café durmiera la conciencia, pues entonces yo soy un inconsciente, porque yo tomo café y bastante. Así que si ustedes que me conocen consideran que yo soy inconsciente, pues entonces la respuesta a tu pregunta, María España, es que sí. Yo en lo particular te digo que no, que el café no es lo que te duerme la conciencia. Lo que te duerme la conciencia es actuar desde
lo automático en vos, desde la programación. Eso es lo que realmente duerme tu conciencia. Tampoco te la despierta el café, también lo aclaro. No es que el café sea un elemento que te va a despertar la conciencia. Es una cuestión que tiene que ver con los deseos. Lo que también digo es que siempre sucede mucho en los chats, obviamente, se producen muchas opiniones, muchas apuestas. Lo importante es entender que son todas apuestas, y no hay que tomarlas como verdades. Porque cuando uno toma algo como verdad, lo transforma en realidad. Entonces el café sí te será un elemento que te duerma la conciencia, si lo haces desde ese lugar. Así que bueno, acuérdense, estimados amigos de Camino, integrá. Ni te la despierta, ni te la duerme. Si integrás, va a hacer lo que vos quieras con eso, y eso es integrar. Poner tu deseo en primer lugar. Gracias. Buenísimo, excelente. Bueno, entonces, ¿qué implicaría integrar, ¿no? Yo como ejemplo puedo hablar también desde lo que la astrología propone, que tiene que ver que cuando uno, por ejemplo, se encuentra con energías en tensión, en una carta, diálogos de planetas que aparentemente están en gran tensión o porque son aparentemente para tu psiquismo muy antagónicos, una energía muy delicada como quizás una energía de la luna, algo que tiene que ver con lo femenino, y una energía pesada, dura, como por ejemplo Plutón, estoy dando un ejemplo, o Venus por un lado y Plutón por el otro. En un principio, como justamente lo que estábamos hablando, ¿qué es lo que se tiende a actuar o lo que suele suceder? Uno polariza. Generalmente en lo que hace a las energías y desde lo astrológico también uno puede leer en la carta cómo uno va hacia un lado de la carta y se queda en un lado y todo lo otro está en la sombra y uno no lo reconoce. Entonces, mientras sigas negando, porque tiene que ver también con eso, el no integrar, estar negando esa otra parte que tiene que ver con vos, nunca vas a lograr transformarte, avanzar, enriquecerte interiormente, porque en definitiva de lo que se trata es reconozcas esa parte que también tiene que ver con vos y que te enriquezcas y crezcas y te transformes. Porque obviamente luego de asumir y de reconocer ese lado, no vas a ser la misma persona, ¿sí?, que eras antes. Eso es la transformación. O sea, algo va a morir para que algo nuevo surja y nazca. Entonces, en lo que implica a integrar es poder detectar de esas energías en juego, tanto como lo que hablaba Gaby, ¿sí?, bueno, lo que estaba mencionando Cristian y lo que fueron mencionando todos, siempre va a haber algo oculto que tenga que ver como raíz o sostén de esos dos aparentes lados irreconciliables. Cuando vos los detectes, cuando vos encuentres eso idéntico en ambas partes, por ejemplo, en lo que estaba hablando con el ejemplo de un Venus-Plutón, ¿sí?, es ese amor que en un principio parece que es amor o destrucción, porque Venus representaría el amor y Plutón la destrucción y la muerte, aparentemente dos conceptos completamente antagónicos e imposible que convivan. En realidad, si vos lográs una integración, vos podés hablar de un amor transformador, de un amor que te permite morir y volver a nacer. Entonces, eso sería una integración, por ejemplo, de esas energías, con lo cual, en un vínculo, en una relación, implicaría que vos ejerzas una entrega total, una entrega tal, un recibir tal, que permitas transformación en tu vida, que no te aferres, que no te resistas. Por ejemplo, ¿no? A modo de mencionar desde lo astrológico, cómo también es posible encontrar lo que tiene que ver con la integración, ¿no? Con avanzar y empezar a incorporar en tu vida aspectos, cualidades, características que aparentemente son una o la otra, ¿no? Bueno, quería agregar esto que tiene que ver con lo astrológico porque también se ve, también es posible. ¿Quién? ¿Gaby? Adelante. Quería aprovechar para comentar en lo que hago hincapié mucho, yo siempre insisto, en cada tertulia es importante que volvamos a repetir, a recalcar esto,
todo depende de quién lo toma y qué hace con esta información, ¿sí? Estamos hablando de códigos, estamos hablando de tiempo, estamos hablando de espacio, y si hablamos de todas estas coordenadas, estamos hablando de presencia. ¿Cuán presente estás ante esto, sí? Y cuando hablamos de presencia tenemos que ver, por ejemplo, ¿no? Hemos presentado códigos, estuvimos hablando, ¿qué va a hacer cada uno de los que está aquí presentes, ¿sí? Con eso. ¿Te va a servir? ¿Te lo querés apropiar? ¿Querés averiguar? ¿Querés experimentar, como decía Pablo antes? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Sí? Es una pregunta que tenemos que hacernos cotidianamente con esos códigos. Esos códigos están allí, existen, ¿sí? Pero no es para cualquiera en cualquier momento, porque si no se convierten en una técnica. Y como bien lo decían, ¿sí? Todo depende para qué lo emplees. Si uno integra el hemisferio derecho, que es toda la parte creativa, lo que vos deseás, todo eso que vos querés con el hemisferio izquierdo, o si querés de otra manera la femineidad con la masculinidad, ¿sí? Lo femenino y lo masculino, como quieran, ¿sí? Hay muchas maneras de nombrarlo. Si uno hace esa integración, lo que sería el cuerpo calloso, esa línea media que siempre me gusta mencionar a mí, ahí es donde se da la integración, pero solamente se va a dar si vos decís de antemano para qué querés usar eso, para qué lo vas a usar, ¿sí? ¿Es útil en qué sentido? Y para una cosa, no todo lo mismo. Por ejemplo, estaba viendo el código del dinero, agarramos todo el código, nos aplicamos todo el código, no es tan así, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, si ustedes dicen, voy a usar esto para esto, vos estás determinando un tiempo y un espacio y te estás apropiando de ese tiempo y ese espacio y estás utilizando ese código que es 520 para el dinero inesperado. ¿Sí? Bueno, si quieren usar ese código, pero lo hacen un día probando, bueno, voy a probar ahora esto, ¿sí? No es en cualquier momento como venga, porque si no se mezcla todo y uno lo hace en masa. Y si uno hace todo en masa, ¿sí? Como todos igual, nada nos da resultado. Y después decimos, no me resultó. ¿Sí? Paso la palabra. Bueno, a mí me gustaría, estoy leyendo algunas de las preguntas. Por ejemplo, Patti pregunta desde México, ¿las frecuencias S de solfegio se conectan? Ay, ya que se me está moviendo el chat. ¿Se conectan? Se me perdió la pregunta. Momento. ¿Se conectan con nuestro ADN para restaurarlo en conjunto con el universo? Gracias, Caro. Bien, el punto es el siguiente. Aunque, bueno, yo no soy músico, obviamente, pero el tema es que sí soy bastante curioso, ¿no? Y, bueno, las investigaciones que hizo el doctor en biología celular, Bruce Lipton, demostraron que la manera como nosotros nos enseñaron, digo nosotros los de mi generación, que era el ADN, estaba equivocado. Es decir, el ADN no es un simple plano de construcción y no es algo determinístico, sino que son como antenas receptoras y emisoras de información. Entonces, en el momento en que reciben información, ese sonido es una información. Y entonces, cualquier frecuencia está afectando al ADN. Las frecuencias musicales, por ejemplo, no conozco en particular el efecto de esa en particular, pero las frecuencias musicales, de hecho, ajustan muy bien la frecuencia de la persona. Todas las personas, pues cuando se sienten tristes y quieren sentirse alegres, pues ponen música. Pero aparte de esto, pues yo he venido haciendo una práctica de hace unos años para aquí, que es, enseguida que me levanto, siempre tengo algún armónico en la cabeza, alguna música, algún sonido, ¿no? Y entonces yo normalmente cuando utilizo esa frecuencia y ese tipo de sonido durante el día, me va bien. O sea, es como lo que me ayuda a alinearme, ¿no? Entonces no me extraña que sí sea así la respuesta. Buenísimo, Juan. Bueno, muchas gracias. También aprovecho a responderle a Patti, que ahí pregunta si algo de la fecha, dijo acá. La intención que se le da a los códigos para otra persona, ¿puede ser posible? En realidad, Patti,
siempre desde el hermetismo uno aprende, y esto, bueno, también a mí la primera vez me pareció revolucionario de por sí, pero después uno lo comprende, que en realidad no hay que, de alguna manera, influir en la vida del otro, ¿sí? En caso de que uno quiera compartir esa información o transmitir, siempre hacerlo desde lo que es una pregunta o incluso desde la propia experiencia, ¿sí? Porque por algún motivo esa persona, digamos, no resonó con esa información o quizás por ahí tiene otras prioridades, ya sean automáticas o no, pero por algún motivo no resuena con esa información. Entonces, como vos sí, digamos, el desafío, o sea, consciente está en que de qué manera le generarías a esa persona interés para que, digamos, aplique en ella o se interese aún más en esa temática que por el momento es para un otro, ¿sí? Según la pregunta que vos estás mencionando ahí, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias, Pati, por tu pregunta. Por varias, en realidad, que vi que ahí hiciste varias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, de mi parte, saludarlos en lo que ustedes siguen respondiendo a las preguntas y avanzando con el tema, ya que tengo que seguir con mis actividades, ya que es de 24/7. Así que bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, a Caro por abrir el espacio, a Gaby, a Juan, a Pablo, a las más de 120 personas que durante el directo nos han estado acompañando, a todas las miles que luego verán este video, a cada uno de ustedes que han participado en el chat, haciendo sus preguntas, sus aportes, planteándose inquietudes también entre ustedes. Y por sobre todas las cosas, recordá, al menos lo que yo te doy como un mensaje de cierre de mi participación en el encuentro de hoy. Integrá, sé trinitario. Eso te va a hacer a vos aparecer ante esos códigos del universo y por lo tanto dejarán de estar ocultos. Muchísimas gracias para todos ustedes. Hasta la próxima tertulia. Hasta luego. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Cristian. Hasta luego. Bueno, vamos a seguir con las preguntas, ¿sí? Que están haciendo varias preguntas. Quería mencionar una pregunta de Patti, que hizo varias, pero hizo una pregunta respecto de la fecha de nacimiento también. Si era un código. A ver si la encuentro para poder leerla exactamente. La tenía a la mano. Tu fecha de nacimiento. Ay, se me mueve el... ¿Tu fecha de nacimiento puede funcionar como un código personal? Bueno, ahí también Juan puede decir algo, pero yo de por sí respondo que sí, porque es la numerología también, o sea, se toma ese dato para también brindar información, obviamente. O sea, si uno realmente analizara y observara todo lo que hay alrededor de uno y, como estábamos diciendo, empieza a quitar velos y a darse cuenta o a mirar más de cerca determinados factores, ¿sí? Va a encontrarse con que sí hay información. Obviamente todo lo que tiene que ver con los sonidos de uno, la información sobre el momento del nacimiento, de ahí también deriva la carta natal, ¿sí? Son códigos, obviamente es información y está después en cada quien en qué sintoniza y qué hace al respecto, porque la información está ahí. Después, bueno, como mencionó Cristian, y como les estuvimos también mencionando nosotros a lo largo del encuentro, después, la responsabilidad está en cada uno, qué hace al respecto. ¿Te va a dar todas las soluciones y las respuestas, esos códigos? No. O sea, te va a dar orientación. Después el trabajo, el cuerpo, la energía, ¿sí? La mente, ¿sí? Los tres, todas las tres presencias estarán en vos que las apliques y las inviertas, ¿sí? En todo en ese caminito, en ese proceso de descubrirte, de codificarte vos, ¿sí? Pero bueno, la información está. No sé si alguien quiere leer alguna pregunta, si tienen alguna ahí ya preparadita, si no, sigo. Yo, Caro. Dale. Quería responderle, a ver qué estaba por aquí, a María Larios. Ella preguntaba de la lógica global convergente, si es un código, es toda una estructura en realidad armada por Alejandra Casado, que es argentina también, ¿sí? En realidad lo que hace Alex y Alejandra es plantear toda una lógica a nivel estructural,
pone la parte física como la parte más lineal y está poniendo los observadores también. Ese que está en un futuro, el más lento, digamos, el más débil sería cuando recién éramos amebas, ponele, ¿no? Y después el futuro sería el doble cuántico, ¿no? Una cosa así, así empieza ella, como el más veloz, y estructura, así como se hacen a nivel de los chakras, la parte del cuerpo físico, el mental, el emocional, ¿sí? Entonces ella hace toda una estructura a nivel lógico. No son exactamente códigos, es literalmente una lógica estructural la que plantea Alejandra. Es diferente. Bueno. Buenísimo. Había tocado otro botón. Bueno, ¿hay ahí alguna otra pregunta? A ver. Ya la había respondido. A ver, pregunta de España. Hola, tengo 212 en mi fecha de nacimiento. ¿Este código me está diciendo algo importante sobre mí? A ver, Pablo, ¿querés responder? Hola, sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Según lo que se ve ahí, desde lo simbólico, es que hay una repetición, ¿sí? Después estará en vos si quizás lo querés comentar por chat, a ver si ha habido o hay actualmente ciertos comportamientos tuyos repetitivos, ¿sí? Obviamente, en caso de que sí, no es que tiene que ver por ese número, pero sí te está indicando a nivel simbólico, ¿sí? Lo que estábamos diciendo la otra vez, o sea, más anteriormente, a nivel simbólico, o sea, numérico, que hay una repetición. Después, ¿cuál es el desafío que en realidad, digamos, te pone de protagonista a vos? Es que empieces a ver en qué situaciones, ¿sí? Se te generan ciertas repeticiones o ante qué te hacen con lo repetido, con lo mismo, por ahí alguna actitud, por ahí algunas situaciones que derivan en lo mismo, que después, bueno, en una instancia quizás más de avance, lo que vas a descubrir es que en realidad siempre todo eso está unido por algo, ¿sí? Como mencionábamos antes. Recuerden que siempre esas dos polaridades que la mente percibe como, por ejemplo, blanco, negro, frío, calor, siempre están unidas por algo, ¿sí? Un foco oculto, ¿sí? O bueno, desde lo que es el transgeneracional, un causal, porque está causando algo, ¿sí? Pero uno en primera instancia no lo ve. Entonces, a nivel introductorio, que aparezcan dos números, o sea, repetidos, muestra eso. No solamente a nivel numérico, sino también, bueno, a nivel de los nombres, etcétera. Pero ya sería ingresar en otra lógica. Pero sí, después si vos querés ahí comentar en el chat si ha habido alguna situación repetitiva, algún comportamiento, digamos, que te resuene con esto que te he, digamos, brindado a través de la respuesta, buenísimo. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias. Bueno, vamos a responder una pregunta más, porque bueno, vamos a ir cerrando el encuentro de hoy. Que la pregunta es de Perú, creo que era Nibardo, creo. A ver, Nibardo. ¿Encontrar constantemente números maestros influye en nuestro despertar? Bueno, Juan, ¿la respondés vos? Sí, esa la puedo tomar yo. Es decir, cuando tú te encuentras constantemente frente a ciertos números, en realidad lo que está ocurriendo es que tú mismo te estás dando un mensaje a través de esos números. Si tú conoces el significado numerológico de esos números maestros, de 11, 22, 33, etcétera, pues sabes decodificar ese mensaje que tú te estás dando a ti mismo. Ahora, realmente lo que más influye en el despertar, en mi experiencia propia, no es tanto que te consigas con esto, porque estos son cosas que son mensajes simplemente, ¿no? Lo que más influye, el factor más importante del despertar de la conciencia para mi punto de vista es la escucha. Es escuchar en lo que dices qué programación subyace detrás de eso que estás diciendo, y el despertar está en el darle respuesta a ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, bueno, sí, los números maestros, no quería aclarar que no son títulos de nobleza, ni son reyes, ni son presidentes, son números que más bien te exigen alcanzar una maestría, sería así más bien. Bueno, excelente. Bueno, vamos a ir cerrando el encuentro de hoy, ¿sí?
Así que ya haciendo la rondita de saludos y de cierre de cada uno de ustedes, si gusta hacer su saludo de cierre, ¿sí? Y vamos ya completando el encuentro de hoy, que la verdad que estuvo excelente, como siempre un gusto compartir con ustedes, invitados de lujo, y bueno, y la gente, como siempre digo, que tienen muy buena predisposición, muy buena onda y también suman a los encuentros con sus preguntas, sus comentarios. Así que muchísimas gracias. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Gracias a vos, Caro. Muchísimas gracias, Gaby, Juan. Bueno, también Cristian, por supuesto. Y también gracias a todos por la energía que le han impregnado y que en realidad siempre le impregnan al programa. Valorizo muchísimo las anécdotas que además comparten. Y también muchas gracias, además de seguir agradeciendo, a más de 100 personas actualmente en el programa en vivo, ¿sí? Así que realmente es un programa que he disfrutado, ¿sí? Como todas las tertulias, pero hoy fue enorme el tema desarrollado y lo principal, que realmente es algo que valorizo mucho y es diferencial, la claridad también, la claridad práctica, porque es un tema muy, muy, muy complejo, el del espacio-tiempo, y realmente creo, porque tampoco quiero suponer, pero ustedes también lo indicarán en el chat, creo que hemos brindado herramientas, tips y claves que no solamente les sirva a nivel teórico, sino también lo principal a nivel práctico, ¿sí? Así que, nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, Gaby, muchas gracias. Carolina, gracias por seguirme invitando a estas tertulias tan lindas. Aprendo mucho de ustedes, muchísimo, y también de todos los que están presentes en el chat, porque van surgiendo preguntas y uno se va dando cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que interesa más? La verdad que no sabía, me imaginé que los números Grabovoi iban a gustar, pero no tanto, ¿sí? No tanto. Pero bueno, ahí fui contestando algo. Utilicen toda la información, ¿sí? Toda la información. Pero como siempre digo, lo más importante es implicación. ¿Para qué te sirve? ¿Sí? Utilícenlo y vayan probando. Prueben con el número del dinero, prueben con el número de la salud perfecta, que lo puse. No pierden nada, ¿sí? Total, cuando uno se dirige a ser coherente con lo que sienta, piensa y hace, ahí puede utilizar todos los códigos. Ahora, si uno es incoherente, no hay código que vaya a repercutir con eso. ¿Sí? Así que muchísimas gracias por invitarme y estaré, si me vuelven a invitar, voy a volver el próximo mes. Así que muchas gracias a todos y compañeros, muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Bueno, y Juan, muchas gracias, Juan, también. Carolina, muchas gracias a ti, a Gaby, a Pablo, por haber estado presentes conmigo en el programa. No sé si ustedes opinen lo mismo, pero me pareció que los aportes de Cristian fueron geniales. Y bueno, además muchas gracias también a todo el equipo de Pandora que nos brinda estos espacios y a todos los que estuvieron presentes en el programa. Bueno, muchísimas gracias. Sí, es verdad, gracias al equipo de Pandora, a Luis, a Iván, a Yolanda, bueno, siempre, sí, la verdad que buenísimo. Bueno, ahora sí. Saludo, les agradezco de corazón la compañía, ¿sí? El haber estado, que tengan un excelente día, semana, fin de semana, y nos estamos encontrando entonces semana que viene, ya, bueno, a las 23 horas, ahí retomo ya el horario de 23 horas de Argentina, ¿sí? Con mi próximo programa, ¿sí? Comenzamos mayo ya. Así que estén muy bien y un gran abrazo para todos. Estén muy bien. Muchísimas gracias.